Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar con la clase del refuerzo del día de hoy. Recuerden que esta clase va a quedar grabada para los que tal vez entran a mitad de la clase, ¿no? Recuerden también que la clase, absolutamente todo lo que di el miércoles y hoy, va a ser tomado en cuenta para el trabajo de refuerzo. Vamos el día de hoy a hablar sobre la especiación y las teorías actuales. Recuerden que en la anterior clase de refuerzo hablamos sobre las teorías que existen sobre el origen de las especies. Hablamos del fijismo, del catastrofismo y dijimos que estas dos teorías son las que se podrían decir que son basadas en la interpretación literal de la Biblia. En cuanto a la teoría fijista y la teoría catastrofista, ¿qué decían? Hablábamos de que nuestra teoría fijista tiene un origen bíblico, se podría decir, ¿no? Se basa en este caso en el origen de la creación. Recuerden que les manifestaba que la teoría fijista pensaba o decía que tal cual como los crearon en entonces, pues estaban también en la actualidad. En este caso se puede decir que se han mantenido tal y como fueron creados hasta la actualidad. Y hablando de la teoría catastrofista, según la teoría catastrofista, hubo extinciones de algunas especies que coincidieron en este caso con las catástrofes descritas en la Biblia, ¿no? ¿Y qué mencionábamos? En este caso decíamos que estas catástrofes explicarían la existencia de los fósiles de especies que ya existen, recuerden, ¿no? También hablamos de la teoría de Lamarck. En cuanto a la teoría de Lamarck que mencionábamos, mencionaba que nuestra teoría de Lamarck se puede decir que es considerada como la primera teoría evolucionista. Recuerden que la teoría del fijismo y el catastrofismo, o catastrofista y fijista, mencionábamos que eran basadas en la interpretación de la Biblia. En cambio, en la teoría de Lamarck, esta es nuestra teoría, se podría decir, que se podría considerar la primera teoría evolucionista, ¿no? En la historia científica moderna. Lamarck nos menciona que podemos resumir su teoría según tres puntos. ¿Cuáles son los tres puntos de Lamarck? Todas las especies actuales proceden de otras especies anteriores y a partir de las cuales se han originado mediante cambios sucesivos, ¿no? Que menciona en este caso nuestra Lamarck. Nos dice que todas las especies actuales proceden de otras especies anteriores. Obviamente habla de la descendencia que tienen las especies, ¿no? Dice en este caso que ellas sí tienen descendencia. Por ello, pues todas las especies actuales proceden de otras especies anteriores. También mencionó que a partir de las cuales se han originado mediante cambios sucesivos. Estos cambios se han producido por un esfuerzo intencionado de los organismos, dirigido así a mejorar ciertas cualidades. Estas cualidades mejoradas serán las llamadas caracteres adquiridos, ¿no? Estos caracteres adquiridos a lo largo de la vida de un organismo se podría decir que resultan beneficiosos y que pasarán a sus descendientes. Tenemos varias críticas, se podría decir, al lamarquismo. Una de las críticas al lamarquismo mencionamos, recuerden que una de los tres puntos en resumen nos mencionaba que los caracteres adquiridos a lo largo de la vida de un organismo, en este caso pasarán a sus descendientes. Pero, ¿qué quiere decir esto de caracteres adquiridos? Se podría decir que, obviamente, viendo el ejemplo, en este caso de Lamarck mismo, Lamar coloca un ejemplo de las jirafas. ¿Qué dice en cuanto a las jirafas y los caracteres adquiridos? Las jirafas, en este caso, se podría decir que las antecesoras de las jirafas actuales serían animales de cuello corto, parecidos más o menos a los okapis actuales. Y cuando escasea, en este caso, el alimento, en la parte obviamente
inferior de la plantita, todos los individuos se esfuerzan para llegar a las capas más arriba de nuestra plantita y así poder alimentarse. Y por eso, y de esta manera, Lamarck decía que por eso se alargaban los cuellos. Se alargaban porque obviamente debían esforzarse para llegar a su comida. Y se podría decir que el carácter, en este caso el cuello largo, pasa a los descendientes. Lamarck nos menciona como que los caracteres adquiridos pasan a sus descendientes, pero no es así, ¿no? Recuerden que, bueno, ya vamos a ver las explicaciones en este caso de por qué no es así, de que este carácter adquirido de cuello largo pasa a sus descendientes. Y pues el carácter de cuello largo, como mencionaba, pasa a los descendientes que a su vez alargan más el cuello y así sucesivamente hasta llegar a las jirafas actuales. Lo que no puede ser posible, ¿por qué? Vamos ahora sí a las críticas. ¿Por qué? Porque recuerden que los caracteres que pasan a la descendencia, pasan a sus herederos, son los caracteres heredables cuya información se encuentra en el ADN organizada. Como menciono, los caracteres que pasan a la descendencia son los caracteres cuya información se encuentran en el ADN organizada en genes. Los organismos no pueden inducir cambios voluntariamente sobre el ADN y por lo tanto no hay intencionalidad en esta evolución, ¿no? Recuerden también que los cambios físicos y fisiológicos que pueden favorecer un organismo pues no afectan al ADN y por lo tanto no pasarán a sus descendientes que mencionaba, ¿no? Tal vez dudas, inquietudes. ¿Tienen dudas? Listo. Ya. Listo. Entonces, si no tenemos dudas, seguimos en este caso con nuestra clase, ¿no? Ya, ¿qué más vimos? En este caso también vimos las teorías de Darwin, que mencionábamos que la teoría en este caso, de la evolución de Darwin se basa en tres puntos fundamentales, en la variabilidad, en la adaptación y en la selección natural. En cuanto a la variabilidad, mencionamos que las poblaciones de seres vivos no son uniformes, ¿no? Y también recuerden en este caso que mencionaba que la adaptación ante un cambio en el ambiente desfavorable eh, a una especie, pues queda en este caso con toda la variabilidad existente. Recuerden que mencionaba también que la adaptación siempre, los que se adaptan obviamente al nuevo ambiente, ellos son los que sobreviven, ¿no? Y el resto, pues obviamente fallece. En cuanto a la selección natural, pues los individuos mejores adaptados se reproducirán más fácilmente y dejarán más descendientes. En cuanto a la selección natural, que tiene que ver obviamente con la adaptación. Existen también críticas al darwinismo, en las cuales se puede decir que las preguntas que en este caso se generaron era de cómo se generaba la variabilidad en la población de una determinada especie, cómo pasaban los caracteres de los progenitores a sus descendientes. Todo esto
pues existieron obviamente muchas dudas, pero en 1865, en este caso, fueron, se podría decir que resueltas todas estas dudas, ya que a través de los trabajos de Mendel, a través de los trabajos de Mendel se podría decir que dieron explicación a todas estas teorías y que sí era cierto, ¿no? Darwin en este caso tenía razón en cuanto a su teoría. Listo. Hablamos ahora de la teoría darwinista o sintética. Los neodarwinistas tomaron como base la teoría de Darwin, en este caso de ahí el nombre neodarwinistas, pero en este caso solucionaron los puntos para los que él no tuvo explicación, la variabilidad y la herencia en este caso, y también esta teoría neodarwinista amplió toda esta todas estas explicaciones se podría decir aplicando nuevos descubrimientos en la biología. Obviamente avanzó el tiempo, existen más descubrimientos en cuanto a la biología y así se podría decir que fue explicando lo que Darwin en su entonces no podía explicar. Tenemos tres mecanismos evolutivos según esta teoría neodarwinista o sintética. ¿Cuáles son mis tres mecanismos? Pues es la mutación, la selección natural y la deriva génica. Vamos a ver cada una de ellas. Listo. En cuanto a la mutación, listo. La mutación en este caso es un cambio permanente en el ADN. Si el cambio afecta a un gen, da lugar a la aparición de nuevos alelos y por lo tanto a nuevos fenotipos. En este caso, se podría decir que es una fuente de variabilidad. Y hablando de las mutaciones, se produce en este caso al azar, por lo que no siempre representan una ventaja adaptativa. Y pues se podría decir que la mutación afecta al ADN de los gametos y estos se pueden heredar y así pasar a los descendientes. Hablando de la selección natural, en cambio, el número de individuos de la población de una determinada especie no puede crecer hasta el infinito, ya que obviamente los recursos del ambiente donde viven son limitados. Y normalmente el número de individuos se mantiene constante hasta que un cambio en el entorno favorece el aumento del número de aquellos mejores adaptados. Y pues obviamente este mecanismo le conocemos como selección. Hablando de la deriva génica, en cambio, se podría decir que es el cambio en la proporción de un alelo de una generación a otra. Recuerden que este cambio puede dar lugar a la selección de un carácter aleatoriamente. ¿Qué quiere decir esto de aleatoriamente? Pues sin que el carácter presente una ventaja aparente o sin que haya variado las condiciones del entorno en el que solo se da en poblaciones, recuerden, con un número reducido de individuos. Listo. Vamos ahora a hablar un poquito de la especiación y las teorías actuales. Yo les mencionaba que la especiación es el proceso de aparición de una nueva especie a partir de una preexistente. Mencionaba que para que suceda esto de la especiación, debe producirse tres fenómenos. ¿Cuáles eran estos tres fenómenos? Tengo al fenómeno número uno, que pues en este caso es un grupo de individuos de una determinada población, evoluciona diferenciándose del resto de la población. Bien, ese grupo de individuos no puede reproducirse con la población inicial debido a que existe una separación física. Ejemplo, en este caso, pues, eh, las épocas de fertilidad en distintas estaciones. Las diferencias también son cada vez mayores hasta que llega un momento en el que si se intentaran reproducir los individuos de cada una de las poblaciones, no llegarían a reproducirse. ¿Por qué? Porque en este caso se podría decir que no tendrían descendencia fértil, ¿no? Listo. Seguimos hablando de la especiación y las teorías actuales.
Y pues según la interpretación evolucionista del origen de las especies, se podría decir que todas las poblaciones de especies actuales provienen de otras especies ancestrales a partir de las cuales se han originado. Vamos a hablar del gradualismo y también del puntualismo. ¿Qué quiere decir estas dos teorías? En la actualidad, pues, las dos teorías sobre el origen de las especies son el gradualismo y el puntualismo. Ambas son evolucionistas. El gradualismo nos dice que una población de una especie determinada va acumulando cambios, fruto en este caso obviamente de la adaptación progresiva del entorno en el que vive. Por ello obviamente va acumulando cambios en su supervivencia, en este caso en toda la población, ¿no? La acumulación de cambios lleva a la aparición de variedades y subespecies, ¿no? Ya me da en este caso la aparición de variedades y subespecies primero y a la especiación después, ¿no? Listo. Y finalmente, pues la aparición de nuevas especies es un proceso gradual que se da a lo largo de miles de años. Bien, aquí en este caso tenemos un gráfico. Recuerden cómo mencionamos que el gradualismo sostiene que una población de una determinada especie va acumulando los cambios. Miren, por ejemplo, aquí acumula el cambio en este caso y aquí ya es más pequeño, sigue acumulando cambios, aquí también acumula cambios, aquí ya se lleva a la aparición de variedades, de subespecies. Ya, vamos ahora al puntualismo. La teoría, en este caso del puntualismo, se podría decir que se le denomina también la teoría del equilibrio puntual. Y esta teoría sostiene que una población de una especie determinada que vive en ambientes que no varían, pues se mantiene estable y sin cambios a lo largo del tiempo. Miren, aquí se mantiene estable y sin cambios a lo largo del tiempo. La especiación, en cambio, se dará en una posición más pequeña. ¿Ven? Y por motivos diversos, pues obviamente podemos decir que estas especiaciones se han quedado aisladas de un ambiente diferente. Por ello, obviamente, denominamos que se mantienen estables sin cambios a lo largo del tiempo. Hablando de los cambios lejos de ser graduales, pues suceden, se podría decir, de forma brusca en un periodo corto de tiempo. Recuerden que esto puede durar eh, un año, hasta más, ¿no? 100 años, ¿no? Listo. Y finalmente vamos a hablar de los tipos de selección. Recuerden que tuvimos tres tipos. La selección estabilizante, la selección disruptiva y la selección direccional. ¿Qué mencionábamos de cada una de ellas? Mencionábamos que la dirección estabilizante, pues decíamos que los individuos que poseen una característica que les permite adaptarse mejor al medio son los que tienen rasgos intermedios. Y el ambiente desfavorece, en cambio, a los individuos con características extremas. En cuanto a la selección disruptiva, pues mencionábamos que este tipo de selección favorece los extremos a expensas de los individuos con características intermedias. Y así determina, o se podría decir que así terminarán creando las especies distintas. Listo, entonces que mencionábamos que al contrario, obviamente, en la normal, no, en la normalizadora, pues este tipo de selecciones favorecen los extremos a expensas de los individuos con características intermedias.
y terminarán creando dos especies distintas, ¿no? Y en cuanto a la selección direccional, pues este tipo de selecciones favorece el aumento de los individuos con una de las características externas. Esto provocará que con el paso del tiempo todos los individuos también cambien hacia el extremo favorable, mientras que todos los demás. Listo, hasta aquí en este caso de biología. Y ahora vamos a ver de química, ¿no? Recuerden que son 20 minutos de química, 20 minutitos de biología. Listo. Ya, listo. Hablamos ahora del enlace químico, como menciono. Y recuerden que el enlace químico, pues, es la unión de átomos, ¿no? Se podría decir que los enlaces químicos son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos. Y recuerden esto, ya sean iguales o sean diferentes. Recuerden que estos enlaces se forman por la interacción, obviamente, entre los electrones de valencia. ¿Y dónde encuentro yo a mis electrones de valencia? Pues obviamente se encuentran en la tabla periódica o también si desean sacar copias de la tablita que yo les mandé, donde están todos los elementos también. No hay problema. ¿Dónde están los electrones de valencia? Pues se encuentran, como menciono, en las capas más externas de los elementos y determinan de qué forma se unirán un átomo, así como también las características del enlace químico, ¿no? Recuerden que les mencionaba que los átomos pueden ser iguales o diferentes. Iguales cuando uno hidrógeno, hidrógeno, diferentes cuando uno carbono, hidrógeno, carbono, oxígeno, un carbono, nitrógeno. En este caso son átomos diferentes. Átomos iguales, hidrógeno, hidrógeno, y así. Listo. Hasta aquí preguntas tal vez en cuanto a biología, lo que iniciamos en este caso viendo de química. Listo. Como no hay preguntas, entonces seguimos. Vamos a hablar de, recuerden que los átomos tienen tendencia a ganar o perder electrones, siempre y cuando sea la menor cantidad posible, ¿no? Recuerden, también les mencionaba que deben cumplir la regla del octeto. En cuanto
a nuestros átomos que tienen 4, 5, 6 electrones, pues estos los comparten. Comparten sus electrones. Carbono en este caso, nitrógeno también, azufre, oxígeno. Y recuerden que yo les mencionaba que existe una clasificación de enlaces químicos. Tengo enlace iónico, covalente, metálico, y cada uno de ellos obviamente sirve para unir a diferentes moléculas que ya vamos a ver. Mi enlace iónico está formado por elementos con electronegatividades diferentes. Pueden ser bajas o altas, ¿no? Ejemplo, el cloruro de sodio, el fluoruro de potasio. En enlace covalente, en cambio, pues es un enlace formado por elementos no metálicos. ¿Cuáles son los elementos no metálicos? Pues el polar y el no polar. Ejemplo, en este caso, el agua y el dióxido, ¿no? El dióxido. Listo. Metálicos, pues vamos a ver enlaces formados por elementos metálicos. Recuerden que yo les mencionaba que nuestro enlace iónico, pues es la fuerza que mantiene unido a iones de cargas opuestas. ¿Cuáles son los iones de cargas opuestas? Pues los que tienen en un ion elementos con baja energía de ionización y los que tienen en el otro ion elementos con electronegatividades diferentes. Como menciono, pues los elementos con electronegatividades diferentes unen este enlace iónico. Entonces, ¿qué electronegatividades unían? Pues los elementos con baja energía de ionización y también elementos con electronegatividades muy elevadas. De ahí el ejemplo del sodio, ¿no? Todos vamos a nuestra tablita periódica y em, busquemos, se podría decir, ay, espérenme, ya, ahí sí. Vamos a nuestra tablita periódica y busquemos dónde está el sodio. Busquemos dónde está el sodio. Listo, el sodio en este caso está en la familia 1 y de ahí obviamente voy a sacar mis electrones. Entonces, el sodio tiene 1 y vamos al cloro ahora. Buscamos al cloro. El cloro en cambio tiene, ¿dónde está? Está en la familia 7, ¿no? Mi cloro. Entonces, el sodio tiene 1 y mi cloro tiene 7. ¿Qué voy a hacer? Obviamente, en su última capa tengo yo 1 en el sodio y 7 en el cloro. Recuerden que debo yo igual formar la regla del octeto. Entonces, ¿qué hago? Pues cumplo la regla del octeto. El cloro tiene 7. El sodio dona 1 de sus electrones para completar los 8 y así llegar a la regla del octeto, que debe cumplir 8 electrones en su última capa. Recuerden también que tenemos que tener muy en cuenta que el enlace iónico siempre es con elementos con baja energía de ionización unido a elementos con electronegatividades elevadas. Vamos a hablar en cuanto a sus propiedades. Y pues una de las propiedades de los compuestos iónicos es que tienen elevadas temperaturas de fusión y ebullición. También son duros, en muchos casos se podría decir que son duros y en muchos casos también son frágiles. Tenemos también que conducen la corriente eléctrica en solución o en estado fundido. Y pues se disuelven en líquidos polares como el agua.
Se podría decir que nuestros compuestos iónicos son buenos disolventes en sustancias iónicas, ¿no? En sustancias iónicas. Listo. En cuanto a mi enlace metálico, pues este enlace metálico, este es un enlace químico que mantiene unido a los átomos de los elementos entre sí. Se forma entre elementos metálicos de la misma especie, pues los átomos pierden sus electrones de valencia y pues obviamente se traslada a un átomo de un átomo a otro libremente y obviamente forman una nube electrónica. La transformación de enlaces metálicos crea redes cristalinas en formas tridimensionales, al igual en este caso que en otras sustancias químicas. Su estructura se relaciona con sus propiedades, ¿no? En cuanto a la enlace. Los metales se puede decir que comparten propiedades con las sustancias iónicas. Los metales como el oro y la plata son sustancias que comparten algunas propiedades, estructuras iónicas, ¿no? Muchos de estos elementos son capaces de producir corriente en estado fundido, aunque también conducen a la electricidad en estado sólido. Pero recuerden que en estado líquido se podría decir que no conducen la corriente, ¿no? Y adicionalmente a esto, recuerden que este enlace metálico se caracteriza por tener altas temperaturas de fusión y ebullición, además también de que presenta una dureza elevada y pues constantemente a los eh, recuerden que nuestras sustancias iónicas, nuestros compuestos iónicos, decíamos que eran duros pero frágiles. En cambio, nuestros enlaces metálicos, pues, no son frágiles. Miren, son en este caso súper duros, ¿no? Listo. En cuanto al enlace covalente, pues es un enlace químico entre dos átomos que se comparte un par de electrones. Recuerden que yo les mencionaba que compartimos 2 electrones, 6 electrones, dependiendo. Ya. ¿Cuántos electrones comparto en este caso en mi cloro? Recuerden que el cloro que decíamos que tiene 7. El cloro tiene 7 electrones de valencia. Entonces yo comparto 2 electrones para así llegar obviamente a que el uno tenga 8 y el otro también tenga 8. En este caso sería que comparto 2 electrones de valencia entre mis 2 elementos cloro. Hablando del oxígeno, comparto yo 6 electrones de valencia. Entonces se podría decir que tengo doble enlace, ¿no? ¿Sí ven? Aquí es doble enlace. Y en cuanto al nitrógeno, se podría decir que el nitrógeno, en cambio, tengo triple enlace porque deben compartir. El nitrógeno tiene solo 5 electrones de valencia. Entonces, obviamente, debe compartir 6. 1, 2, 3, 5, 2, a ver, 4, 6, 7, 8. Ajá. Entonces, ¿qué menciono? Tiene 5 y debe compartir 3 para formar los 8 y así completar la regla del octeto. Y así tener, en este caso, unos enlaces simples, dobles y triples. Cuando mis enlaces son simples, pero aquí voy a colocar, ya, aquí coloco. Cuando mis enlaces son simples, cuando yo comparto solo 2 electrones. Por ejemplo, aquí tengo el enlace y aquí son los electrones que comparto. Comparto 2 electrones en el simple. En el doble, en el enlace doble, yo comparto 2 electrones. En el enlace doble, comparto en este caso 2 enlaces, pero comparto 4 electrones. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí ven? En el simple comparto 2 electrones, en el doble comparto 4 electrones. ¿Y cuántos creen ustedes que compartan el triple enlace?
Dios mío, como no estoy con con la pizarra, no puedo escribir con el mouse. Triple. El enlace triple, obviamente, tiene tres. Ay, el enlace. eh, ya, el enlace triple tiene tres enlaces, en los cuales comparto un electrón, dos electrones, tres electrones, cuatro electrones, cinco electrones y seis electrones. Listo. Si ven ahí la compartición en este caso de los electrones, recuerden que siempre y cuando cumplan la regla del octeto, van a variar estos enlaces. Por ejemplo, si yo solo necesito un enlace simple para completar el octeto, entonces, pues obviamente, solo necesito un enlace simple. Solo necesito dos electrones. Mi enlace doble, en cambio, ¿qué necesito? Si yo necesito cuatro electrones para completar mi octeto, pues obviamente necesito formar un doble enlace. Y si yo necesito compartir seis electrones, pues obviamente necesito formar un triple enlace. Recuerden que el enlace covalente se forma a través de dos elementos no metálicos. A través de elementos no metálicos, ¿no? Y recuerden, en cambio, el enlace metálico era a través de elementos metálicos. Y nuestro enlace iónico, pues en este caso es en el enlace entre un metal y un no metal. Recuerden que el metal debe ser de baja ionización y el no metal de eh, elevada electronegatividad. En el enlace iónico, en el enlace metálico solo es para enlaces, obviamente como su nombre mismo lo dice, con metales. Y el enlace covalente, pues se puede decir que es para enlaces no metálicos, igual de átomos en este caso, de átomos de elementos de no metales. Listo. ¿Carlos, alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas, no? Listo, entonces recuerden que voy a colocar el deber en este caso en su plataforma. Va a estar en la unidad 4 trimestre 2. Al final de la pruebita, de lo que dieron la pruebita, al final de eso, ahí va a estar el ahí va a estar ¿cómo se llama? El trabajo de refuerzo, ¿no? Recuerden que deben enviar hasta el 6 de abril. Y si tienen alguna duda, alguna inquietud, no duden en escribirme, ¿no? Y yo les ayudo con cualquier inquietud que tengan.